Bueno, pues buenos días y bienvenidos al webinar de las novedades de facturación electrónica. Simplemente recordaros que en Oficina Celera Pyme realizamos consultorías y asesorías sobre la digitalización, sobre el kit digital, cómo solicitarlo. Además, para empresas de mayor tamaño, ahora tenemos Kit Consulting. Si necesitáis información de alguno de estos programas, podéis pedirla en Oficina Celera Pyme, donde os podemos atender tanto por videollamada como de forma presencial y así obtenéis toda la información para poder solicitarlo, veis que os interesa más. Y simplemente recordaros también que factura electrónica es una de las categorías del kit digital y lo podéis solicitar con el kit. Ahora ya le voy a dar paso a Héctor, ¿vale? Para no alargarme y cualquier cosa que necesitéis podéis poneros en contacto con nosotros. Ahora os pasaremos por el chat nuestro correo y nuestro formulario para poder pedir consultoría. Así que ya le doy paso a Héctor. Qué bien. Héctor, no te oímos. Héctor, no te oímos. Tienes que activar el audio. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perdonar las molestias que os estaba comentando, disculpadme que tengo un error técnico, no puedo ver las dos pantallas, entonces cuando estoy proyectando no veo la sesión de Zoom, así que si en algún momento pasa algo así, que se me deja de escuchar, alguien tiene alguna intervención o algo, por favor decirme, porque para mí le estoy hablando a una PPT, si no, no veo nada, así que por favor disculpar las molestias que eso pueda ocasionar. No sé si se ha escuchado el agradecimiento, perdonar a los asistentes y a la cámara, si no lo repito, y os comentaba dos consideraciones, ¿no? Uno, estoy cargando el modo presentación, no sé si ahora se puede ver bien la PPT. ¿La podéis ver correctamente? Todavía se ve en PowerPoint, no se ve presentada ya. A ver, un segundito, por favor, que el ordenador está en modo crisis. No sé por qué se me ha muteado de repente. Estábamos antes conectados haciendo una prueba y todo iba correctamente. Ay. Te sale otra vez en... Ahora lo cambio, perdonad. Vale, ahora lo deberíais ver correctamente, ¿verdad? Sí, ahora sí. ¿Me oís correctamente también? También. Perfecto. Si en algún momento se deja de oír, por favor avisarme que voy a ciegas, disculpar de nuevo. Pues nada, decía que muchas gracias, ¿no? Y bienvenidos. La idea es ver las novedades sobre facturación electrónica. Sabéis que desde hace tiempo es un tema que está pendiente, ¿no? De implementación, su obligatoriedad, y que muy poco a poco, realmente más de lo deseado, va avanzando. Realmente hace poquito, ¿no? En el pasado mes de noviembre tuvimos novedades en base a la orden ministerial de Hacienda en relación a los requerimientos técnicos de los softwares de facturación electrónica, que también veremos, pero no es el objetivo y el alcance de hoy, ¿no? Es el que conozcamos cuáles son las obligaciones que vamos a tener, cómo nos va a impactar la obligación de implementar esta facturación electrónica, ¿no? Muy rápido ya empezamos, si os parece me presento, ¿no? Soy Héctor Benítez, director de cumplimiento de negocio en Camerfirma y profesor de Derecho de Nuevas Tecnologías y Legaltech en la Universidad CEU Abat Oliva, en la Facultad de Derecho y ADE, ¿no? Y dentro de mis funciones está siempre el estudio de nuevos o de avances normativos, como es el caso, ¿no? De facturación electrónica que vamos a ver hoy. Intentaremos acabar un poquito antes, ¿vale? Un poquito antes de las 10 de la sesión para que haya un ratito de preguntas en el caso que las haya. Sin embargo, si hubiera cualquier pregunta, por favor, sentiros libres de interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Por favor.
Entonces, ¿cuál es la idea, ¿no? Y qué vamos a ver hoy. Vamos a partir un poquito del origen, ¿no? De dónde nace esta obligación de facturación electrónica entre profesionales, que es al fin y al cabo con la publicación en septiembre del 22 de la creación de la ley Crea y Crece, ¿no? La ley de creación y crecimiento de empresas. Luego veremos unas nociones básicas sobre facturación electrónica, que es realmente una facturación electrónica y que no. ¿Qué es la facturación electrónica obligatoria y qué requerimientos se nos va a exigir? ¿Cuáles son las novedades del borrador del reglamento sobre facturación electrónica? Ahora veremos un poquito el orden normativo que hay, pero está pendiente de publicación. Y unas conclusiones, ¿no? Unas ideas con las que hay que darnos sobre qué y cómo nos va a impactar, ¿no? En relación a la facturación electrónica. Entonces, sin más preámbulos, avanzamos, ¿no? El inicio del calendario de la obligatoriedad de la facturación electrónica la marca la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que seguro que os sonará, ¿no? La Ley Crea y la Ley Crece. Y aquí se marca un calendario normativo que realmente a día de hoy, desgraciadamente, sigue siendo un tanto incierto, ¿vale? Tenemos claras las fechas de obligatoriedad, pero no cuándo estas van a empezar. De tal forma, perdonad que ya veis que mi fuerte no es el hacer gráficos, ¿no? Pero creo que se entenderá si lo explicamos muy rápido. Encontramos el primer hito, ¿no? En septiembre del 22, como comentábamos, se publicó la Ley Crea y la Ley Crece, que establecía la obligatoriedad de facturación electrónica, ¿no? Pero como cualquier norma que tenga una especificación técnica o un mínimo de aplicación técnica, requiere de un desarrollo normativo. ¿De acuerdo? Entonces, la propia Ley Crea y la Ley Crece establecía que en el plazo de 6 meses se tenía que publicar el desarrollo reglamentario, al fin y al cabo, de la facturación electrónica. Eso suponía un calendario de marzo de 2023. En marzo de 2023 debería estar publicado este desarrollo reglamentario, pero nos encontramos que, desgraciadamente, a día de hoy todavía no está publicado y no tiene vistas, ¿no? Evidentemente, de ser publicado antes de final de año. Sí que se espera, ¿no? A principios de 2025 que por fin se apruebe. Eso que establecía un teórico calendario, ¿no? Que vencía en abril del 24, pero que todo esto se ha ido quedando pendiente, ¿no? Porque nos marcaba 2 fechas de obligatoriedad en relación al volumen, sobre todo el volumen de facturación de nuestras empresas, de cuándo sería obligatoria la aplicación de esta facturación electrónica. Nos encontramos entonces que a fecha de hoy, no sé si estáis viendo el ratón, perdonad, la publicación del reglamento, ¿no? Está con interrogantes y aún todavía a día de hoy no sabemos cuándo se va a publicar. Lo que decimos, está esperado para principios de 2025. Una vez se publique este desarrollo reglamentario, ¿vale? Que nos encontramos con 2 fechas, un T1 y un T2, que son eventuales fechas del futuro, ¿vale? El T1 nos encontramos que a los 12 meses de la entrada en vigor del reglamento será obligatoria la facturación electrónica para aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros. Al cabo de 2 años pasará a ser obligatoria para las que estén por debajo, es decir, toda aquella pyme, nos va a impactar, ¿no? Toda aquella pequeña empresa, al fin y al cabo. Entonces, nos encontramos que sabemos que hay ese calendario más 1 año, más 2 años, pero que la fecha de arranque todavía es incierta, pues la publicación del reglamento no se ha dado a día de hoy. ¿Qué nos encontramos y por qué ha vuelto a estar bastante en boca de todos desde hace poco tiempo la facturación electrónica? Que el pasado 17 de octubre se publicó la orden ministerial de Hacienda 1177 del 2024, que regula los requerimientos técnicos y las especificidades técnicas que deben cumplir los softwares de facturación electrónica. A nosotros, como potenciales usuarios finales, no nos impacta, más allá de que sí que sabemos que marca un calendario de 9 meses para la aplicación de estos requerimientos a aquellas empresas que ofrezcan soluciones de facturación electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez Hacienda ha publicado la orden ministerial con estos requerimientos, cabe esperar que aquí, al cabo de poco tiempo, el Ministerio de Transformación Digital publique el reglamento de facturación electrónica, que es lo que estábamos hablando, ¿no? En ese plazo de de unos meses, nos encontraremos con ese 1 año, 2 años después de la entrada en vigor, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los principales puntos, ¿no? Al fin y al cabo, de la Ley Crea y la Ley Crece en relación a la facturación electrónica? Pues tienen un paquete de medidas bastante grande. Nos encontramos
El primero, la creación de la obligación de facturación electrónica. Yo creo que esto lo sabemos todo y no decimos nada nuevo, ¿no? Sí que sabemos que hoy en día la facturación electrónica es obligatoria, ¿no? En aquellos casos B2G, cuando trabajamos con la administración pública a partir de unos determinados importes, ¿no? Pero se extiende esta obligatoriedad a todas aquellas empresas en relaciones entre privados, ¿no? Y esta es la principal novedad que nos obliga a las empresas de mayor o menor volumen a implementar esta facturación electrónica. Cosa diferente es que no afecte a los ciudadanos, que ahí no llegaría. Estamos hablando siempre de un ámbito profesional. ¿Qué nos pide y qué nos marca, ¿no? Como mínimos esta ley crea y esta ley crece? Pues que haya una garantía de interconexión y de interoperabilidad entre las diferentes plataformas, las diferentes soluciones de facturación electrónica. Es decir, esto como consumidores o como obligados, mejor dicho, de facturación electrónica, nos tiene que dar una cierta tranquilidad. Y ya lo veremos en el momento de conclusiones. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirar nosotros como consumidores? Utilizar una herramienta que cumpla con los requerimientos técnicos. A partir de ahí ya la herramienta se encarga de cumplir con todos los requisitos de la facturación electrónica, ¿vale? La norma también nos... Héctor, un segundo, que te aparece el pop-up de que estás compartiendo pantalla y no se ve toda la presentación. Uy, Si le quieres dar a ocultar, así ya perdonad, es que lo yo ven todo. no lo veo en pantalla. Uy, no sé si... A ver... Nada, pues tranquilo. a ver, un segundito. A ver Está abajo del todo, es Es que el problema es que no veo nada, perdona, a ver si... A ver si de alguna forma... Oh, que no se ve la parte de abajo. Sí, la última línea lo tapa O sea, donde el aparece pop-up. creación de instituto de morosidad no se ve, ¿no? Eso no se ve. Vale, ostras, perdonar porque no soy capaz de quitarlo al no poder ver esa No te preocupes, no te imagen. preocupes. Os marco un poquito Que más como lo cuentas, no hace falta, no te preocupes. la presentación os la harán llegar los compañeros de cámara en el caso que así se requiera, así que tendréis acceso a la presentación. Sí que sabiendo esto, y gracias por comentarlo, lo que sea la parte inferior ya lo comentaré un poquito más en el literal, ¿vale? Para que lo podamos leer todos. Un poquito más arriba, perdonar por donde iba y disculpar de nuevo las molestias, se nos establece ese marco temporal, ¿no? De más 1 año y más 2 años de obligatoriedad, una vez se apruebe el desarrollo reglamentario, que ya vemos que está pendiente, ¿no? Sería el siguiente punto. Otro elemento bastante importante es que nosotros tendremos, como consumidores, como obligados, la libertad de elección de la plataforma. Es decir, da igual que yo elija una plataforma u otra, estas siempre deberán ser, como hemos visto arriba, ¿no? Interoperables y tienen que garantizar la interconexión y sin coste adicional para nosotros como usuarios, ¿no? Nunca nos puede suponer eso un coste adicional. Además, se contempla la creación de una plataforma pública de facturación electrónica, pensada, ¿no? Para aquellos pequeños volúmenes de facturación y que además servirá como repositorio obligatorio de facturas, ¿vale? Tenemos además una obligación de, en el caso que se nos solicite por la contraparte o por la otra parte, al fin y al cabo, de entregar una factura en papel durante los próximos 4 años una vez entre en vigor esta obligatoriedad. Es decir, va a ser una entrada en vigor paulatina, no va a desaparecer del día a la mañana la factura en papel. Y además se crea, esto no tiene realmente relación intrínseca con la factura, pero que sí que la tiene, y es lo que no se puede ver en pantalla, perdonad, se crea un instituto de morosidad. Es decir, al digitalizar la facturación electrónica, Hacienda, ya que a su vez tenemos obligaciones de comunicación con Hacienda, que veremos más adelante, va a tener información actualizada e inmediata de los estados de pagos de la facturación y va a ver si hay retrasos en los pagos o no. Este estudio de morosidad lo que va a hacer es hacer ese seguimiento, ¿no? Al fin y al cabo va a tener una vinculación, pero al fin y al cabo lo he puesto para quedarnos con una idea, que es el incumplimiento del abono de facturas y por lo tanto el estado de morosidad implicará el stopper a la hora de acceder a determinadas ayudas. Es decir, aquellos que no abonen en tiempo las facturas, que sean, perdonar, ¿no? Que así dicho son un poco feo, pero que estén en estado de morosidad, van a tener limitaciones de acceso a determinadas ayudas públicas, ¿vale? Y por eso lo marcamos. Aquí os pongo, y me pongo las gafas porque ya estas letras son un poquito más pequeñitas, al fin y al cabo el literal, ¿no? De la norma en la que se crea, se modifica al fin y al cabo
la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, y en su artículo 2 bis, ¿no?, se establece o se instaura esa obligación de facturación electrónica en el sector privado, ¿no? Aquí, al fin y al cabo, nos quedamos con 4 detalles, no vamos a leer el literal del artículo, pero se establece, ¿no?, que todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir esas facturas electrónicas con otros empresarios y profesionales. Lo dicho, queda fuera el consumidor final, ¿no? Y el destinatario y el emisor de las facturas deberán proporcionar información sobre los estados. Luego veremos esos estados, ¿no? Vemos esos requisitos de interoperabilidad, de interconexión que se imponen a las soluciones tecnológicas, es decir, nos da esa tranquilidad como usuario. Ese plazo de 4 años para emitir facturas electrónicas que se nos solicite una copia en papel, ¿no?, en el punto 3, y en el 3 bis, perdonar, que el receptor de la factura no podrá obligar al emisor a utilizar una determinada solución por las características que hemos dicho de interconexión y de interoperabilidad. Una plataforma se tiene que comunicar perfectamente y sin generar ningún problema a ninguno de los intervinientes con otra solución. Es decir, un gran cliente nuestro, un gran proveedor nuestro, no nos va a poder imponer que utilicemos una determinada solución de facturación electrónica. Avanzamos un poquito y nos encontramos con la entrada en vigor, ¿no? Vemos que esa entrada en vigor queda pospuesta, ¿no?, al año de la entrada de la publicación del reglamento, para las empresas que facturan más de 8 millones de euros, y 2 años para el resto, es decir, para las empresas que facturan menos. Aquí perdonar porque no está 100% actualizada la presentación, pero ¿qué es lo que en gran parte, no es el único motivo, pero cuál es el último motivo de retraso de la facturación electrónica? Se tuvo que solicitar una excepción comunitaria en la Directiva 2006-112, en los artículos 218 y 232, pero aquí me tengo un pequeño error. Esa excepción comunitaria ya se ha obtenido. La Comisión ha dicho que no hay ninguna vulneración del derecho comunitario en el desarrollo reglamentario de la facturación electrónica, y por lo tanto el reglamento está únicamente pendiente de publicación. Y aquí hay 2 aspectos que me gustaría diferenciaros. Perdonad que a veces soy pesado, ¿no?, pero hay conceptos que me gusta repetir, y es últimamente lo que os decía, ¿no? Está muy de moda el tema de facturación electrónica por la aprobación de los requisitos, ¿no?, de la Orden Ministerial de Hacienda, de los requisitos del software de facturación. Y aquí tenemos que diferenciar entre 2 cosas, ¿vale? Que yo creo que a nosotros, como obligado o como consumidor, no sé cómo llamar, de facturación electrónica, nos interesa en esencial el primero, y conocer las características del segundo, para que aquella solución que implementemos cumpla con los requisitos normativos, ¿no? Pero por un lado, tenemos la facturación electrónica, las obligaciones vinculadas a la facturación electrónica, que eso es lo que nos va a afectar a nosotros. Y por otro lado, tenemos los requisitos de los softwares de gestión de facturación electrónica, los requisitos técnicos que van a tener que cumplir, que eso no nos afectan a nosotros como consumidores. Por ejemplo, a Gamer Firma, como proveedor de un software de facturación electrónica, sí que nos afecta, ¿no? Pero como usuarios, repito, lo único que tenemos que mirar es que la plataforma que decidamos escoger cumpla con los requisitos. Y aquí una pregunta que se suele hacer bastante la gente, y por si acaso lo digo ya: no existe, como en otros mercados, por ejemplo el de los servicios de confianza, una lista de aquellas soluciones que cumplen o que no cumplen. No existe una autorización ad hoc, por decirlo así de una forma, y una publicidad de aquellas empresas que sí y que no, sino que tenemos que exigir, pues, que cumplan esos requisitos, ¿no? Y es lo que tendremos que buscar. Entonces vemos que tenemos esa diferencia entre el ámbito de la facturación electrónica, que caería, aquí perdonad que está no actualizado con el cambio de ministerio de transformación digital, y los requisitos del software de facturación. Sí, perdonad. ¿Había alguna pregunta? Perdonad que no escuché bien. No, que era un micro que estaba abierto. Vale, perdonad las molestias. Y esos requisitos, ¿no?, que al fin y al cabo lo que desarrollan es las obligaciones en materia tributaria, y que caen sobre o bajo, mejor dicho, el Ministerio de Hacienda, ¿vale? Y aquí ya nos encontramos que con la orden ministerial que se publicó el mes pasado, ya esa parte se ha desencallado, ¿no?, y establece ese periodo de 9 meses para el cumplimiento. Y es importante, y aquí simplemente lo pongo para que seamos conscientes, pues de nuevo no nos afecta, que esa herramienta, ¿vale?, tanto pública
que va a crear Hacienda, como los requisitos de software de facturación, van a tener obligaciones fiscales de comunicación a Hacienda de esos datos de facturación, por ejemplo, el de estados de factura o el de estados de morosidad de factura que veíamos anteriormente, ¿vale? Entonces, si entramos un poquito más en qué es facturación electrónica, vamos a ver conceptos que quizás son un poco básicos, pero a veces confundimos, ¿no? Porque sí que en diversos seminarios, en diversas charlas, la gente pregunta, oye, pues yo ya envío mi factura en un PDF. ¿Eso es una factura electrónica? Sí, realmente sí, ¿no? Un PDF es un archivo electrónico y por lo tanto es una factura electrónica. Pero cuando hablamos de obligaciones de facturación electrónica, hablamos de obligaciones de facturación electrónica en formato estructurado, lo que va un poquito más allá del PDF, ¿no? Y por eso me parece importante. Entonces, ¿qué es una facturación? ¿Qué es una factura electrónica? Perdonad. En función de la normativa, ¿no? Nos encontramos diferentes definiciones, ¿no? Pero al fin y al cabo ponemos tres ejemplos, ¿no? Muy rápidos. El primero sería el de la Directiva 55 de 2014 de contratación pública, ¿no? Que es donde quizás parte originalmente la facturación electrónica, y hablamos que es esa factura emitida, transmitida y recibida en formato electrónico estructurado. Importante, ¿no? ¿Y por qué estructurado? Pues ya lo dice la propia definición, porque permite su tratamiento de forma automatizada y electrónica. Ese es el objetivo que se busca también, ¿no? Con la facturación electrónica, que veremos que hay varios objetivos, pero ese tratamiento automatizado lo permite el formato estructurado, ¿no? De la factura. Si nos vamos ya a la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, aquí en normativa nacional, nos habla, ¿no? De ese documento electrónico, al fin y al cabo, que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles a las facturas y que además garantiza su autenticidad. Esto es importante y luego veremos la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, ¿no? Lo que impide el repudio de la factura por su emisor. Y esto es importante, quizás no estamos cayendo ahora, pero cualquier documento, cualquier archivo, cualquier soporte que está en formato electrónico, como principales características que tiene es su fácil modificación, ¿no? Y su fácil alterabilidad. Entonces, las obligaciones de facturación electrónica imponen ciertos requisitos en base a la garantía de contenido, de autenticidad, que veremos a continuación, ¿vale? Y por último, si nos vamos ya a la propia normativa en facturación electrónica, ya nos da la definición de factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, que es aquella a la que nos atañe, ¿no? Ahora mismo y sobre la cual queremos hablar, que es la factura expedida y recibida, importante, expedida y recibida en formato electrónico entre empresarios, en las que se documenten operaciones comerciales que cumplen con los requisitos, ¿no? Del Real Decreto 1619 en relación a la facturación electrónica. ¿Esto qué es? Que si vamos un poquito más adelante, encontramos que las empresas tienen esa obligación de enviar facturación electrónica. Pero no es el único requisito que se crea con la normativa. Y lo dicho, el propio reglamento crea diferentes soluciones, ¿no? Lo primero, las plataformas de intercambio de facturación electrónica, que serán esas soluciones que utilizaremos como consumidores, ¿no? O como obligados, mejor dicho. Y encontramos que son aquellas infraestructuras tecnológicas que permiten el direccionamiento de facturas electrónicas entre el emisor de la factura y su destinatario, y que reúnen los requisitos técnicos contenidos en la norma y en los desarrollos reglamentarios, ¿no? Especialmente la orden ministerial de Hacienda. Y por último, y creo que es importante porque en ocasiones, en aquellos casos en los que no seamos emisores de gran volúmenes de factura, ni siquiera de un volumen normal, sino que emitamos pocas facturas, tenemos que ser conscientes de que la propia norma crea una solución pública de facturación electrónica. ¿Esto qué es? Pues el conjunto de soluciones previstas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es decir, esta solución pende de Hacienda, para servir de infraestructura de facturación electrónica, emisión y recepción de factura de aquellos profesionales que así lo elijan. Y además, es importante, ¿no? Nos dice que podemos elegir la solución pública de facturación electrónica, pero que además deberá servir de repositorio universal y obligatorio de todas las facturas electrónicas. Es decir, esa solución pública bajo el Ministerio de Hacienda será repositorio universal y obligatorio de todas las facturas electrónicas, por lo que proveerá, asimismo, servicios generales de seguimiento del cobro en los términos del propio reglamento, ¿no? Y opciones de descarga, sea de forma individual o de forma masiva, del emisor o el receptor de la factura, ¿no? Es decir, tenemos ese repositorio. Entonces, ¿qué nos establece al fin y al cabo esa obligación, ¿no? de facturación electrónica? Pues que la factura electrónica sí o sí va a tener dos tipos de estados obligatorios: el aceptación o el rechazo de la factura y su fecha. Es decir,
En el momento en el que aceptemos esa factura electrónica, que el receptor de la factura no la acepte o la rechace porque tiene algún error, pero en el caso de que la acepte, empieza a contar el plazo efectivo para el pago. Y por lo tanto, otro estado obligatorio que va a componer la factura es el pago efectivo y completo de factura y su fecha. Es decir, una vez se acepta o una vez se rechaza, pero especialmente cuando se acepta, ¿no? Que es lo que devenga el conteo para el pago, me va a contar ese tiempo para el pago efectivo total, o sea, parcial, hasta que se acabe de pagar la factura. Además, se contempla normativamente que puede haber estados adicionales, ¿vale? Es decir, la aceptación o el rechazo parcial de la factura, el pago parcial de la factura, su importe y su fecha, y la cesión de la factura a un tercero para su cobro o su pago, con identificador evidentemente del cesionario y su fecha de cesión, ¿no? Pero se contempla esa opción, la cesión de factura a un tercero para su cobro, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, aquí diferenciaríamos dos aspectos. Uno, de garantías y principios de la propia facturación electrónica, y dos, en relación a los softwares de facturación electrónica, ¿vale? En cuanto a las garantías y principios de la facturación, tenemos que tiene que garantizar el no repudio, que esto se garantizará mediante una firma electrónica, ya veremos, la integridad y la autenticidad, que esto se garantizará mediante hashes, y la legibilidad, que eso se garantizará mediante formatos cerrados estructurados. Es decir, habrá una serie de formatos que se consideran válidos y otros no. Pero estos son las garantías y principios que tiene que cumplir la facturación electrónica. Si nos vamos a la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma, a los softwares de facturación, estos, por lo tanto, tendrán que garantizar esta serie de requisitos, ¿no? Que en parte son muy parecidos a lo anterior, pero que es la consecuencia práctica. La integridad de la factura, la conservación, la accesibilidad, la inalterabilidad, la trazabilidad y la legibilidad de la facturación electrónica, ¿vale? Por un lado tenemos las características y por otro qué tendrán que hacer estos softwares de facturación electrónica. Entonces, si ya entramos un poquito más en materia en qué es la factura electrónica obligatoria, ¿vale? Previamente dicho, nos encontramos las obligaciones nuevas, ¿no? Que nos marca la norma, que al fin y al cabo hemos ido viendo según hemos ido comentando, pero que me gustaría marcar, ¿no? y que queden patentes. En primer lugar, esa exigencia para el B2G, ¿no? Esa existencia, para el B2G. Es decir, en aquellas transacciones en las que seguro que si alguno de vosotros trabaja ya con el sector público, a partir de ciertos importes, ya es obligatorio la facturación electrónica. Es decir, la nueva obligación aplica exclusivamente a las relaciones entre profesionales, en lo que sería el B2B, ¿no? Tenemos que esa obligación, en base a la fecha que hemos visto, y que vuelvo a repetir, perdonad que soy muy pesado, pero para que quede claro, ¿no? Una vez se publique el reglamento, a los 12 meses, es decir, al año, tendrán que hacerlo, tendrán que tener obligatoriamente facturación electrónica las empresas de más de 8 millones de euros, a los 2 años las que facturen menos de 8 millones de euros. Y aquí pongo algo que parece una tontería, pero que sí que me gustaría que consideremos, ¿no? Que estas fechas son fechas límites, son deadlines. Es decir, una vez entre en vigor, sé que si mi empresa factura más de 8 millones de euros, tengo 12 meses, lo que no quiere decir que no pueda hacerlo antes. De hecho, hoy en día muchas empresas ya utilizan ya utilizan soluciones de facturación electrónica. ¿Por qué? Pues por las ventajas a nivel de eficiencia, de costes, de tiempos que nos ofrecen. Es decir, existe una voluntariedad, se puede aplicar ya durante este periodo transitorio. No quiere decir que no podamos hacerlo hasta que llegue la fecha límite, sino que es una fecha límite en la que ya tendremos que haber hecho los deberes. Al fin y al cabo, como empresas, como pequeños profesionales, como grandes profesionales, que será la elección de un software que me dé esa solución de facturación electrónica en base a las exigencias normativas, ¿vale? Y esto es la parte más importante que creo que tenemos que tener en mente, ¿no? Que esa obligación temporal es un límite de aplicación. Entonces, si vemos algunas obligaciones adicionales, nos encontramos, en primer lugar, lo dicho, ¿no? Que cuando hablamos de facturación electrónica, hablamos de facturación electrónica en formato estructurado, no hablamos de enviar un mero PDF, ¿no? Y que evidentemente, ¿no? Y como yo creo que no lo hemos mencionado, pero que es una consecuencia lógica, las facturas electrónicas Se deben te ha abierto el cumplir con... Teams. ¿Perdón? Que ahora se te ha abierto el Teams. Uy, Ahora no ¿no veis estamos viendo la...? la presentación. Uy, Ahora perdonad, pues estamos mira. viendo los chats del Teams. Pues perdonad. Ahora sí. ¿Ahora veis la Ahora presentación? ya la vemos la presentación. Sí. Perdonad porque no estaba ni tocando el ordenador, me va un poquillo Sí, lo loco único que te saltan los mensajes. Sí, pues mira, voy a cerrar el Teams. Un segundito.
Oh, jolines, perdonad, pero es que no me deja cerrar el Teams. A ver, cerrar ventana y no molesta. Entiendo que seguís viendo la PPT, ¿verdad? Sí, ahora estamos en la presentación, sí, sí. Vale, perdonad de nuevo las molestias. Entonces, lo dicho, ¿no? Las facturas electrónicas deben cumplir con la regulación específica en el caso de que hubiera en relación a la facturación electrónica, pues normativa tributaria, la LSSI que ya hemos visto, el reglamento de facturación electrónica y, en el caso de que aplique, normativa sectorial. Pues hay cierta normativa sectorial que impone sus propias obligaciones en relación a la facturación electrónica, ¿vale? Si nos vamos ya propiamente al borrador del reglamento, tenemos que el reglamento ya está en un texto final, ¿no? Ya se hizo el periodo de consulta, se solicitó la excepción comunitaria y que lo único que queda es que esté pendiente de publicación, ¿no? Entonces, si avanzamos en ese sentido, ¿qué nos dice, ¿no? El propio borrador del reglamento de facturación electrónica? Que se crea esa solución pública de facturación electrónica, ¿no? Que estará gestionada por la agencia tributaria. Esto es importante que lo sepamos, que estará gestionada por la agencia tributaria y que servirá como repositorio obligatorio de las facturas electrónicas. Es decir, cualquier solución privada de facturación electrónica que escojamos tendrá que hacer esa copia, ¿no? Esa copia de factura en la solución pública. Pues es ese repositorio universal. Además, nos tenemos que quedar con lo que hemos dicho, que es una opción para aquellas empresas o para aquellos profesionales que manejen un pequeño volumen y que quieran emitir facturas a través de la solución pública de facturación electrónica. Importante decir, ¿vale? También que esta obligación es exclusiva, esta obligación de facturación electrónica, a profesionales con sede en España. Hay un proyecto de facturación electrónica europea, el proyecto VIDA, pero que va todavía a unos años vista, y ahí ya se contemplarán las facturas intracomunitarias entre Estados miembros dentro de la Unión Europea, pero actualmente la obligación de facturación electrónica alcanzará únicamente cuando las dos empresas o los dos profesionales tengan su sede de actividad en España, ¿vale? Con terceros comunitarios o internacionales no aplica. Importante, el formato de las facturas debe ser pactado entre las partes. En el caso en el que no sea el mismo, la propia solución que elijamos hará la conversión del formato de emisión al de recepción, ¿vale? Encontramos que existirá la generación de un QR en la facturación electrónica que nos permita su validación y que el sistema Verifactu, ¿no? Al fin y al cabo de validación, que trabaja bastante la orden ministerial, será voluntario, ¿vale? Y es uno de los formatos que contempla, pero será voluntario, ¿vale? ¿Qué más novedades tenemos? Cuando haya una solicitud de interconexión con otra plataforma, es decir, yo como emisor de factura electrónica trabajé con una plataforma y el receptor trabaje con otra, las plataformas, ¿vale? Esto es una obligación para las plataformas, pero para que sepáis de cara a vosotros usuarios o consumidores qué pasaría, ¿no? La otra plataforma debe suministrar a la plataforma solicitante las especificaciones técnicas necesarias y habilitar un banco de prueba para que me permita, al fin y al cabo, cumplir con esa obligación de interconexión entre plataformas de factura en el plazo máximo de un mes, ¿vale? ¿Qué más encontramos? Encontramos que la solución pública actuará como ese repositorio de facturas electrónicas, que perdonad, esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Además, desde la entrada en vigor de la facturación, 12 meses o 24 en función del volumen de facturación, nos encontramos que será obligatorio incluir una copia de la factura en soporte PDF. Esto que hablábamos antes es diferente. Por un lado tenemos 4 años, tenemos la obligación de suministrar una copia en papel de la factura y por otro lado tenemos que durante los 12 primeros meses la factura electrónica debería ir acompañada con una copia en PDF, ¿no? Que al fin y al cabo permite que sea legible y entendible sin su procesamiento por el ojo humano, ¿no? Y por último, tenemos que está pendiente que se definen los requisitos para operar como plataforma de intercambio de factura y los formatos que son válidos para la facturación electrónica, aunque esto realmente lo hace la orden ministerial de Hacienda, ¿vale?
Si nos vamos a los requisitos de las plataformas de envío de facturas, y aquí hablo a alto nivel, así que la propia orden ministerial entra un poquito más en detalle, nos encontramos en primer lugar, las plataformas tendrán que estar en posesión de la ISO 27001, de gestión de la seguridad de la información. Es decir, esos requisitos y esos beneficios que nos otorga, ¿no?, la posesión de la ISO 27001 lo van a tener que cumplir todas las soluciones de facturación electrónica. Encontramos además que se tienen que utilizar protocolos seguros para la transmisión de información que cumplan con las especificaciones AS2 o AS4, que son los estándares establecidos, ¿vale? Tendrá que tener capacidad esa plataforma de envío de facturas que escojamos de operar con firma electrónica avanzada de las facturas electrónicas, ¿vale? Y aquí es importante, con firma electrónica avanzada. Realmente la orden ministerial establece la obligación de uso de un certificado cualificado, ¿vale? Pero esos certificados cualificados pueden emitir firma cualificada o firma avanzada. Y en este caso, con una firma avanzada, tiene que ser por un certificado, nos serviría, ¿vale? Pero las firmas tendrán que ir firmadas mediante la firma de un certificado electrónico, ¿vale? Y además, estas plataformas o estas soluciones de facturación electrónica tendrán que tener capacidad de intercambiar facturas electrónicas en todas las sintaxis admitidas, ¿no?, en el artículo 6 del propio reglamento. Así como transformar los mensajes de facturas entre diferentes sintaxis, lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, en ese plazo de un mes. Si seguimos avanzando, tenemos otra serie de requisitos en las plataformas de envío, y es que tienen que tener un plan de continuidad de negocio adecuado al volumen y a la criticidad de facturas con las que envíen. Es decir, tenemos esa tranquilidad de que no va a desaparecer del día a la mañana, o van a tener ese plan de continuidad de negocio, la solución de facturación electrónica que elijamos. Tienen que asegurar una disponibilidad del servicio al 99% y contar con recursos de soporte disponibles en todo momento, es decir, sabemos que podremos tirar de ahí. Tendrán que cumplir, evidentemente, ¿no?, con lo que es la gobernanza de datos y la confidencialidad de los mismos. Al fin y al cabo, determinadas facturas, prácticamente todas, tienen en mayor o menor medida ciertos datos de carácter sensible y tienen que cumplir con esos requisitos exigidos, ¿no? Al fin y al cabo, disponiendo de sistemas de seguridad para evitar brechas de la información, ¿no? Y, por último, no por último, sino realmente como características generales, tener la capacidad de garantizar la interconexión e interoperabilidad gratuita, es importante, con otras plataformas. ¿Para qué ponemos estos requisitos de las plataformas? Para que una vez vayamos a buscar una solución en el mercado, en el caso que no optemos por la solución pública, sepamos qué le vamos a tener, ¿no?, que pedir a esa solución de facturación electrónica. Que la realidad es que nos encontramos que muchas empresas que se encuentran, o realmente todas las empresas que se encuentran operando hoy en día en España, ya prestan servicios para facturación B2G con administraciones públicas o en países iberoamericanos. Es decir, realmente la adecuación de estas soluciones a los requisitos nuevos, por llamarlo de alguna forma, que le marca la orden ministerial de Hacienda, es algo sencillo, ¿vale? Y va a estar hecho, evidentemente, antes de que entre en vigor la obligatoriedad de facturación electrónica. Así que podemos tener esa tranquilidad de que nosotros tenemos que buscar exclusivamente una plataforma que cumpla con los requisitos legales, pero que esos requisitos son de fácil cumplimiento, por decirlo de alguna forma, para las empresas ya existentes, ¿vale? En relación a los formatos de facturación electrónica, se entiende, ¿no?, por facturación electrónica, a los efectos del Real Decreto, del desarrollo normativo, esos mensajes informáticos estructurados, lo repito, perdonad que soy muy pesado, y ajustados a un modelo semántico de datos, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar entre formatos estructurados y no estructurados. Entonces nos encontramos el mensaje facturae, ¿no? Sé si alguno utiliza hoy en día facturación electrónica, que es la versión para empresarios y profesionales vigente hoy en día y que así se mantiene. Y luego tenemos estándares, ¿no?, que nos marca el propio CEN, el Comité Europeo de Normalización, que sería el EN 16931. Esto de nuevo, no nos afecta a nosotros directamente, sino tenemos que saber que la plataforma que elijamos cumplirá con estos, ¿no? ¿Y la sintaxis cuál es? Pues tenemos XML, ¿no?, al fin y al cabo de CEFAC, tenemos VL y EDIFACT, ¿vale? Estos son los principales, que no son los únicos. Entonces, con lo que hemos visto, y si me permitís, ya vamos avanzando a lo que serían una serie de conclusiones, ¿no?, y una serie de puntos que yo creo que
deberíamos tener en la cabeza a la hora de acabar la sesión. Puntos principales de la ley. Importante que tengamos en mente el calendario normativo. Repito, y perdonad que soy muy pesado, pero recordar que estos son fechas límites, por lo tanto, antes de que venza este periodo podemos tener ya soluciones, en especial, ¿no?, porque la propia normativa, el propio orden ministerial de Hacienda establece un periodo límite de 9 meses para adecuarse a las soluciones de facturación electrónica. Entonces, ese periodo de 9 meses sí o sí es inferior al periodo de 12 meses que va a marcar el reglamento de facturación electrónica para su obligatoriedad, es decir, podríamos hacerlo antes. Tendremos que la facturación electrónica obligatoria entre empresarios, como hemos comentado anteriormente, no es el paso final, es un paso más, y es que hacia adelante en el futuro nos vamos a encontrar la facturación electrónica intracomunitaria, al fin y al cabo el proyecto Vida que hemos mencionado anteriormente. Y yo creo que es importante también que hablemos de que estas obligaciones de facturación electrónica, que no son únicas, ¿no? Muchas veces encontramos numerosas obligaciones en la digitalización de nuestro desarrollo profesional, a veces nos pueden dar un poquito de miedo, ¿no? Al fin y al cabo, vinculado al gasto inherente que siempre tenemos en mente que implica la digitalización. Pero si me permitís, yo os diría que esto es un mito. En ciertas ocasiones es realidad, y normalmente ser puntero en tecnología, ¿no?, y en digitalización es un proceso costoso, pero cuando la digitalización viene mediante una obligación normativa, es sencillo, si me permitís la palabra, y no es caro el adecuar a estos requisitos. Y aquí, ¿qué me gustaría mencionaros? Nos encontramos el kit digital, ¿no?, al fin y al cabo, que son ese programa de ayudas que encontramos para la digitalización, que hoy en día ya existen pues para la renovación de dispositivos, para la creación de páginas web, para numerosos aspectos, y que cumplirán la adopción de la obligación de facturación electrónica. Es decir, tendremos esos programas de Digital Toolkit que nos ayuden a adoptar de estas medidas. Para esto es importante que nos volvamos, ¿no?, a una de las primeras diapositivas en las que hablábamos del Instituto de Morosidad, ¿no? Y es que para acceder a estas ayudas, a estas ayudas, al fin y al cabo, para abordar la digitalización en nuestras organizaciones, tenemos que cumplir con los plazos de pago. Es decir, no podemos estar en situación de morosidad porque es un requisito para poder acceder a estas ayudas, ¿no? De nuevo, nos encontramos que nuestro papel o nuestra tarea, ¿no?, a la hora de implementar una solución de facturación electrónica en nuestra propia organización va a ser buscar que el software que elijamos, que la solución, la plataforma de facturación electrónica, cumpla con los requisitos técnicos y normativos. En nuestro caso, ¿no?, como usuarios, va a ser sencilla esta adecuación, pues solo es elegir un software que cumpla con todos estos requisitos. Y para acabar con todo ello, no me gustaría hacerlo sin dejar de mencionar que a través de las cámaras tenemos las oficinas de Acelera Pyme, ¿no?, que realmente son una fuente de ayuda, tanto de información, de cómo se accede a estas ayudas, de la formación que he mencionado anteriormente, por favor, y que quizás no siempre consumimos, ¿no?, pero que aquí sí que os animaría a acceder, ¿no?, a las oficinas de Acelera Pyme, pues son fuentes de información y nos guían un poquito en las dudas que implica esta digitalización. Y con esto yo acabaría. Perdonad que no estoy viendo el reloj en pantalla, he intentado ir bastante rápido para no comerme el tiempo y dejar un espacio para preguntas. No sé si vamos bien de tiempo, ¿no? Yo tengo la sensación de que hemos acabado rápido, y finalizo la presentación, si nos molesta, si os puedo ver la pantalla del Teams. Y lo dicho, no sé si hay alguna factura, perdonadme, si hay alguna pregunta al respecto. Si no, evidentemente, si la enviáis a posteriori a la cámara, pues yo encantado de resolverla por correo, y lo dicho, os harán llegar la presentación. Gracias, Héctor. Sí, os enviaremos la presentación y el vídeo del webinar.